Señoras y señores, súbes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. Huele a morcilla. Huele a morcilla. Aquí huele a morcilla. Alguien está friendo morcilla, sangre frita. Lo cual me parece bastante inverosímil, puesto que todos mis vecinos son de procedencias de extractos geográficos terruñales muy distantes. Pero puesto que yo no soy ningún especialista en gastronomía mundial, a pesar de que el tema de gastronómico siempre me ha interesado sobremanera, y cualquier sitio al que haya viajado, yo he viajado lejos, señoras y señores, siempre ha cubierto una base de interés relacionada con la alimentación, es decir, que me interesa mucho la gastronomía de los países. Huelo a morcilla. Y sin embargo, creo que en este bloque no hay ningún representante celtíbero que pueda de alguna manera cocinar o precocinar algo parecido a esas salchichas de sangre frita que denominamos morcilla, a menos que tengan su traducción en otras cocinas gastronómicas de otros países distantes, geográficamente, que exhalen, que perfumen, básicamente con la misma esencia. Perdonen mi ignorancia, pero no quería hablarles de morcilla, sino del tiempo. Porque, señoras y señores, los acontecimientos yacen en el tiempo. Los acontecimientos yacen en el tiempo. No son fenómenos independientes que, a través de una dimensión que transcurre, uséase el tiempo, toman cuerpo, toman base y toman esencia como para ser consideradas realidades. No, señoras y señores, déjenme explicarles con un esquema. Un momento, ahora vuelvo. Déjenme, por favor, cómo huele a morcilla. No deja de ser maravilloso. Maravilloso, sí. Déjenme, señoras y señores, intentar explicarles gráficamente lo que pretendo demostrar. El tiempo, señoras y señores, cuando les digo que los acontecimientos yacen en el tiempo y no los acontecimientos son sucesos que transcurren en el tiempo, pretendo explicarles esto. Imagínense que esto, olviden esta mierda, es alguna factura que me van a comer. Imagínense que este óvalo es el tiempo, esto es el tiempo, pero el tiempo no definido como algo que hace tic-tac o como que responde a ciclos circasianos, es decir, día y noche, primavera, verano, otoño e invierno, 60 segundos, un minuto, etcétera, etcétera. No, el tiempo como una estructura que nosotros percibimos desde nuestra naturaleza puramente sensorial y reductivista y positivista, como una eternidad que va más allá de nuestra propia percepción de la realidad. Esto es el tiempo, una infinitud, y nosotros somos este cuadradito que está aquí, y no tenemos otra manera de identificar esta infinitud como algo que transcurre, basado pues en ritmos circasianos o en algo tan sencillo como ritmos planetarios, lunares, solares, etcétera, etcétera. Y por lo tanto entendemos este concepto eterno, que es el concepto del tiempo, como una línea sucesiva que contiene un pasado, un presente y un futuro. Pasado, presente y futuro. 3 dimensiones absolutamente alucinatorias, como cuentos de hadas, como Papá Noel que deja los regalos el 24 de
diciembre en el árbol de Navidad, o el 25 a medianoche, o los Reyes Magos al 6 de enero. Pero, sin embargo, pues son unos conceptos, unas directrices que nos damos para poder organizarnos de alguna manera en este periplo, en esta cuerda orgánica absolutamente caótica, de la cual tenemos muy pocas posibilidades de percibir una realidad eterna o cósmica. Bien, el tiempo, o aquello que nosotros hemos dado a llamar el tiempo, trasciende, y no tenemos otra manera de poder percibirlo que a través de esa conciencia absolutamente reductivista, epistemológica, fenomenológica, falsaria, casi les diría incluso supersticiosa, de pasado, presente y futuro. Ayer viví tal cosa. Ese ayer, ese pasado no volverá nunca. Ya no existe, es un tiempo que ha desaparecido, existe solamente el presente. Ese futuro que yo estoy preveyendo tampoco existe, debe llegar, es la zanahoria del burro. Me ayuda a levantarme por las mañanas y a caminar hacia él. Bien, todo, putas mentiras, señoras y señores, tanto ese pasado como ese futuro están basados en la misma mentira. Y cuando ustedes dicen el pasado no volverá, o el futuro debe llegar, están sometidos a la misma elucubración neuroléptica, hipnótica, psicótica. Sí, señoras y señores, porque no ha pasado ningún pasado y no debe de venir ningún futuro. El tiempo, aquello que llamamos tiempo, que reducimos a una dimensión absolutamente mágica, supersticiosa y fantasiosa, es una eternidad que aglomera, que conlleva, que contiene todo aquello que nosotros percibimos como pasado, presente y futuro. ¿Eso qué puede llegar a significar, señoras y señores? Básicamente significa, en primer lugar, en términos de nuestra propia reducción de perspectiva sensorial, imagínense ustedes que nosotros estamos viajando en un barquito, en un bajel. ¡Pi, pi! Bien, aquí hay un barquito, vamos a dibujarle los ojos de buey. ¡Pi! Usted está navegando, vamos a hacer también las rayas del mar, para que no se pierdan ustedes. ¡Pi! Miren cómo navega este barco a vapor. Usted está dentro de este barco a vapor. Y, evidentemente, usted percibe este viaje, esta odisea oceánica dentro de sus espacios temporales. Usted está en un camarote en la parte inferior de este barco y el único acceso que tiene para tener un contacto con la supuesta realidad es esta claraboya. Perdonen. Esta pequeña claraboya a través de la cual puede mirar hacia abajo y ver las olas del mar que zozobran y hacia arriba y percibir el éter, el cielo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es su perspectiva de la realidad? Está reducida a ese espacio. Esa claraboya, esta circunferencia con un vidrio que le permite tener acceso al exterior. Esta pequeña claraboya es su único acceso a una supuesta realidad sensorial absolutamente limitada. Si usted sale de su camarote, a través del cual está viendo la realidad en esta claraboya, y sube a cubierta, se da un paseíto y sube a cubierta, podrá ver aquí ya en cubierta, y no desde su claraboya en el camarote subterráneo, aquí ya en cubierta podrá tener acceso al cielo abierto, con el éter, con las nubes, las que queden después de las fumigadas, etcétera, etcétera. Con lo cual, habrá usted ascendido a un nivel de conciencia superior. Su nivel de conciencia aquí abajo era muchísimo más reducido del que es aquí arriba, puesto que aquí se ha liberado de una serie de espacios definidos que limitaban su propia percepción. Nivel de conciencia 1, digamos, sube aquí arriba a la cubierta. Nivel de conciencia 2, donde ya puede percibir el exterior.
Bien, esto es un ejemplo absolutamente grosero, zafio, miserable, digno de Coco en Barrio Sésamo, con todos los respetos, pero que puede llegarles a hacer entender de alguna manera de qué manera nuestra propia percepción de la realidad está absolutamente sometida a directrices que son totalmente inviables en términos de entender la realidad tal y como pretendemos entenderla. Una realidad que ya de base es absolutamente inaccesible dentro de nuestras propias características, nuestros propios recursos para entenderla. Nosotros podemos entender que un cuerpo cae de arriba abajo o de que la temperatura en determinadas estaciones de ciclos circasianos puede aumentar o reducirse, e incluso ese tipo de entendimiento está sometido a una proyección totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. Pero, señoras y señores, básicamente, así quería yo abrirles el tema del que les quería hablar ahora mismo. Déjenme ahora, porque es que ya saben ustedes que yo siempre improviso. Los acontecimientos, decían, penetran en este diminuto punto del presente. El presente, que es otra dimensión en la que jugamos con este delirio temporal que ya hemos estado poniendo en tela de juicio. ¿De dónde vienen estos acontecimientos? Si seguimos este tren de pensamiento, veremos que vienen de la dirección del tiempo en sí. El tiempo es la herramienta fundamental de la distorsión de nuestra propia realidad. Sí, el tiempo. Casi todo procede de esa elucubración, la elucubración del tiempo tal y como lo entendemos, como una línea temporal efímera que tiene principio y tiene fin. Ese es el gran espejismo, esa es la gran mentira a la que hemos consagrado nuestro efímero paso orgánico por esta cuerda universal. Y por lo tanto nos hemos dejado sobrellevar y sepultar por el terror a nuestra propia mortalidad, absolutamente alucinatoria, imaginada, sometida a una dimensión, en este caso la temporal, que nada tiene que ver, tal y como la interpretamos, con nuestra propia percepción de la realidad y nuestra propia existencia y nuestra propia persistencia. Bien. El tiempo mismo se mueve a través de nosotros, o nosotros a través de él, depende de cómo usted lo quiera interpretar, porque como es arriba es abajo, y así se produce la ilusión del tiempo que pasa. De suerte que a fin de poder pensar en el tiempo en sí, hemos de pensar en la dirección en que yacen los acontecimientos de ayer y de mañana. Esa puñetera alucinación circasiana. Muchos de ustedes han dejado de estar sometidos a esa alucinación circasiana. ¿Y qué se deriva de esa percepción superior de conciencia que va más allá del tiempo circasiano? Desorientación. Usted empieza a sentirse aislado de su propia sociedad, incluso de sus propios congéneres, que viven sujetos a un ritmo, en este caso, por ejemplo, laboral, ¿no? Yo me levanto a las 6, me desayuno mi zumo de naranja, me ducho, salgo, me voy a trabajar a la caixa, me tiro 6 horas detrás de un mostrador, a las 3 de la tarde salgo, como, voy para mi casa, acaricio a mi hijo, le doy un beso a mi mujer, me veo el capítulo 158 de Walking Dead o de la serie de moda de Netflix, hacia las tantas, puesto que ya estoy haciéndome mayor, ceno, me voy a dormir y vuelta a empezar al día siguiente. Bien, todo eso desaparece en el momento en el que esa ilusión espaciotemporal se disipa, se desintegra en su propia realidad. A muchos de ustedes ha sucedido de forma natural el fenómeno de ver desintegrar esa escaleta, ese guión temporal a través del cual hemos estado basando nuestra vida en base a ritmos circasianos. Cuando usted indefectiblemente percibe la fantasía que existe detrás de ese ritmo circasiano en el cual está basado todo ritmo social, se ha sentido marginado, se ha sentido solo, enajenado e incluso
ha temido por su propia columidad psíquica. Ha podido llegar incluso a dudar de su propia salubridad mental. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así de descoordinado, de descalabrado, de desincronizado del ritmo social que aparentemente sigue todo este conglomerado, toda esta comunidad humana que define estos patrones como los patrones salubres, como los patrones globales a los que uno debiera adscribirse? Bien, señoras y señores, todo falso, todo mentira. Es más, yo me niego a decir que unos u otros tengan mayor o menor porción de una realidad, puesto que en cualquier tipo de cuerda perceptiva existe una porción de realidad. Pero si me apuran, probablemente usted haya adquirido un nivel de conciencia y un nivel de lucidez superior al de todos aquellos que continúan en ese hormiguero sin mirar al cielo, el cielo que no miran, sin percibir todo aquello que procede de su propio interior absolutamente e incluso agendadamente sofocado y silenciado por un ritmo circasiano que materializa una supuesta realidad global que no es más que un delirio, como pudiera serlo cualquier otro. Tanto es así que aquellos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de viajar a lugares que no estén contaminados por realidades turísticas, globalizadas, etcétera, etcétera, entenderá de qué manera el ser humano aglutina su propia percepción de la realidad de maneras absolutamente dispares. El tiempo, en la percepción de un indígena en las Islas Sentinel, no tiene nada que ver con la percepción de su propio tiempo en Tarragona o en Massachusetts. Bien. De esta suerte, todo cuanto vemos en el mundo de ahora es también algo que es parte del mundo del tiempo. También todo es una línea del mundo, es un espacio superior. Nada hay que sea tan solo un objeto tridimensional en el momento presente como parece serlo, según nuestra comprensión sensorial. Nuestras vidas son acontecimientos extendidos en este espacio. Un espacio que percibimos de forma absolutamente reducida, cual canarios en una jaula o peces dorados en una pecera. Pero existen varios niveles de percepción, superiores e inferiores también, por caridad, superiores e inferiores, y no solamente existen varios niveles de percepción superiores e inferiores que trascienden al propio nivel de conciencia en el cual estamos basando nuestro sentido de la realidad, sino que nosotros mismos percibimos estos niveles de conciencia desde diversas perspectivas, porque nosotros, al mismo tiempo, somos una multiplicidad de conciencias. Señoras con señores, si nosotros fuéramos una exclusiva y permanente conciencia, tendríamos un punto de referencia a través del cual poder empezar a elucubrar una serie de realidades en base a los diferentes niveles de conciencia, pero ni tan siquiera poseemos ese centro de gravedad permanente que nos permita de forma compacta y fija y creíble y estable y confiable percibir aquello que podamos percibir en nuestros niveles de conciencia varios, niveles de conciencia a los que en estados, entre comillas, normales no podemos acceder, pero eventualmente podemos percibir e intuir, lo que yo llamo el estado de gracia, de la mecánica divina. A veces de pronto usted está iluminado y puede llegar a percibir un aspecto de la realidad que trasciende a su propia rutina. Pero incluso ese momento de gracia, ese estado de gracia que lo llamo yo, está absolutamente supeditado a eso que llamamos el tiempo, y erróneamente, y a unas circunstancias muy delimitadas de su propia conciencia individual, que no responde de forma unitaria al mundo, sino que responde
de manera arbitraria y aleatoria, porque dentro de usted hay muchos seres distintos. Usted no es solamente Pepita Martínez y punto. Usted es Pepita Martínez A, Pepita Martínez B, Pepita Martínez C, Pepita Martínez D, infinitas reproducciones de Pepitas Martínez que van a tener diferentes reacciones ante aparentemente iguales elementos fenomenológicos. Y de la misma manera en que un día va a reaccionar de una forma a un evento, al día siguiente puede reaccionar de una forma absolutamente diferente, y la diferencia puede yacer en algo tan sencillo, prosaico y grosero como su propio nivel de azúcar en la sangre. Por eso algo que hoy le está atormentando, es probable que mañana no le atormente ni la cuarta parte de lo que le estaba atormentando hoy. Bueno, el peor de las cosas podría llegar a atormentarla 2 veces más. Pero en esa variación de percepción debería usted basar su propio centro de realidad permanente, y es en el de la naturaleza de la continua mutabilidad de su propia percepción sensorial. Aquello que hoy para usted es el fin del mundo, mañana puede ser un contratiempo llevadero, o viceversa. Y la infinita posibilidad de combinaciones que se prestan a interpretar la realidad, no ya solamente en elementos tan absolutamente cósmicos como el concepto del tiempo, que lo definimos de manera absolutamente sensorial, sino su propio estado de ánimo, su propia conciencia individual maleable, modulable, en continua metamorfosis y cambio. Todos esos elementos generan infinitas combinaciones perceptivas que van a impedir o dificultar que usted pueda generar una escala a través de la cual poder orientarse y poder establecer unas prioridades en su vida, emocionales, sentimentales, etcétera, etcétera. Esto sucede cuando nos ceñimos a nuestra propia naturaleza orgánica. Estamos vendidos, señoras con señores, estamos vendidos. Si la única vía de comunicación que tenemos con la realidad cósmica son nuestros 5 sentidos, y al mismo tiempo estamos atrapados en una prisión orgánica, cárnica y material de 5 sentidos, con lo cual no es moco de pavo intentar escapar de esta cárcel. Pero para empezar, es fundamental que usted tenga la conciencia de estar encerrado en una cárcel. Esa conciencia no le va a llevar a poder manipular su propia realidad y salir de su propia miseria orgánica, pero sí le va a poner en posición de entender por qué usted sufre tanto y por qué usted está tan sometido a cualquier tipo de estímulo nimio, incluso prácticamente imperceptible, capaz de convertir su día en un puto infierno por el motivo más absolutamente insignificante. Y en esa labilidad, en esa inestabilidad, traducida en emociones y sentimientos descontrolados, reside el infierno. El infierno. El infierno no es un señor Satanás con 2 cuernos que le trincha con un tridente en un inframundo hecho de estalactitas y estalagmitas y mucho fuego y mucho calor. No, el infierno es lo que ya está usted atravesando, amigo mío. Enorgullézcase. Enorgullézcase, porque cada día usted se levanta sin ser consciente de estar atravesando el infierno. Y cada vez que usted sonríe o se siente, no ya feliz, porque la felicidad también es los Reyes Magos, sino con una cierta paz de los sentidos, una cierta paz espiritual, cada día que usted se levanta y no siente la inconmensurable e irrefrenable necesidad de desaparecer de esta cuerda, usted está siendo un héroe épico, porque está atravesando el asfódelos. Usted está ahora mismo atravesando el Hades, el infierno.
el Tártaro, y ni tan siquiera es consciente, solamente define su travesía a través del infierno, todo aquello que le hace sufrir, todo aquello que le preocupa, todo aquello que teme, todo aquello que desea hasta el punto de poder quitarle el sueño, eso es el infierno. Eso es el infierno. Y ustedes me dirán, entonces, ¿qué es el paraíso? El paraíso es precisamente trascender a todo aquello. ¿Pero qué significa trascender a todo aquello? Señores consejeros, significa que usted debe dejar de ser Pepita Martínez o Juanjo Menéndez. Significa que usted tiene que estar más allá del bien y del mal. Pero cuando hablamos de estar más allá del bien y del mal, que son términos muy judeocristianos, o helénico-cristianos, me gusta más, no estamos diciendo nada más que entender que el nivel de conciencia en el que usted se halla es la claraboya de este barquito a través de la cual usted puede ver la realidad que le es permitida ver con sus 5 sentidos. Nada más que eso. Y señoras con señores, siempre me enrollo lo que no está escrito, y nunca me da tiempo articular los vídeos como los quiero articular, todo esto es absolutamente improvisado siempre. Señoras con señores, tengo que encontrar otra manera de poder organizar los contenidos, pero entonces ya no sería lo mismo, así que miren, ahora mismo todo aquello que tenía intención de comentarles a tomar por culo, y señores consejeros, solamente les puedo decir que, como os ha abierto el vídeo, los acontecimientos yacen en el tiempo. Es otra manera de decir que está todo escrito, ¿no? Que esto es un luogo común, que dicen los italianos, que está todo escrito, que hasta el último de nuestros cabellos está contado, que el pasado, el presente y el futuro ya han sucedido, que todo aquello que nosotros hemos vivido yace en lo que tenemos por futuro, dispuesto a repetirse, eterno recomienzo, y todo aquello que esperamos que suceda en el futuro ya sucedió, y yace lo que tendemos en tiempos pasados, es decir, es absolutamente elucubratorio, señoras y señores, porque el mundo está siempre desarrollándose, se desarrolla. En continuación, la historia es algo vivo. La historia no es algo que se recopila, es algo que está continuamente sucediendo contemporáneamente a nuestra ilusión de presente. La historia está viva. Y las edades son vivas. Y usted, Pepita Sánchez, que acaba de cumplir 54 años, está compartiendo línea existencial, línea temporal, si queremos utilizar el término alucinatorio del tiempo, con la Pepita Sánchez, o Martínez, no sé cómo la ha llamado, que tenía 16 años, o con la que tenía 0 en el momento en que fue parida en un hospital o en casa del vientre de su madre. Y usted, esa misma Pepita Sánchez, o como quiera que la hayamos llamado, está también compartiendo su presente, más o menos intenso, con el propio momento de su transmigración y desaparición orgánica. Su muerte ya está escrita, su muerte ya sucedió, de la misma manera en que su nacimiento debe suceder en una línea eterna, temporal. Porque todo sucede contemporáneamente y porque el tiempo es un mosaico, es un puzzle completo que reverbera hasta el infinito de forma absolutamente íntegra. Decía Platón, si comprendemos que el tiempo es lo que es, sabremos que nada puede perderse. Si comprendíamos que el tiempo es lo que es, sabremos no solamente que nada puede perderse, sino que
todo está por suceder. Todo aquello que usted está echando de menos sin haberlo perdido todavía, sí, sí. ¿No le sucede que a veces echa de menos cosas que todavía no ha perdido? ¿Cuánto tiempo lleva usted llorando la futura muerte de un ser querido que todavía no ha tenido lugar? Pero usted escucha el tic-tac alucinatorio del tiempo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Echa de menos algo que todavía no ha perdido. ¿Por qué? Porque usted está recordando algo que ya ha sucedido. Usted está recordando algo que ya ha sucedido. Conocer es recordar, que decía Platón. Todo ha sucedido. No tenemos nada que aprender, tenemos todo que recordar. Y todo aquello que nos preocupa y que nos elucubra terror y horror y disrupción y ansiedad respecto a un futuro que desconocemos, en realidad, solamente lo estamos recordando. No estamos temiendo que suceda porque ya sucedió. Nosotros ya hemos sucedido. Nosotros, señoras con señores, ya no estamos aquí. Ya no estamos aquí, señoras con señores. Nosotros ya no estamos aquí. Estamos donde pensamos que no llegaremos, esperándonos a nosotros mismos y al mismo tiempo reverberando el lugar, el tiempo y todo aquello que nos define, que ya fuimos y en el que ya existimos, en el que volveremos a estar y a existir mientras estemos y existamos en ese percurso de ansiedad permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, su